Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:39, 7:39 en las Islas Canarias. Y empecemos nuestra tertulia de lujo de hoy. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días y frescos días. Frescos días, sí señor. Don Iván Vélez. Pues buenos días y frescos días, aunque no tanto como en mi pueblo de Cuenca, del cual vine ayer. Bueno, vino usted ayer para una presentación de su libro aquí sí, en esta emisora por la tarde, en el Club de Amigos. Por la tarde estoy aquí, casi me hubiera salido más rentable quedarme a dormir en un sillón. Pero bueno, bueno, estuvo muy bien, la verdad. Invitado. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Que hoy viene armado con una de mis prendas favoritas, el fachaleco. El fachaleco es llegados a mi provecta edad y ya con el fresquito. Completamente de acuerdo. Perfecto. O sea, yo no sé quién lo inventó, pero como las ruedas de las maletas. O sea, tardamos, no sé, 150 años en entender que una maleta podía tener ruedas, macho. Y vamos, yo recuerdo, joder, nuestra juventud, o no la vuestra, pero nuestra infancia y tal, y la gente iba, maletas horribles. Y de repente alguien le puso una ruedita, tío. Pero era gente luego le encuentro. Sí, coño, vete tú a mover en los volantes de aquellos coches. Sí. Nuestra infancia son recuerdos de una maleta sin ruedas, habría que decir. Sí, luego le cuento un chiste un poco soez, no se puede contar aquí en antena, sobre uno que lleva dos maletas así. Pues yo le voy a contar otro en la antena. Así, en la antena, Dios santo, pero no soy. Dos niños andaluces que dicen, oye, Quillo, ¿y quién te ha traído los juguetes? Dice, Papá Noé. Dice, pues mamá tampoco. Por Dios, por Dios. Ese chiste es tan malo que es digno de mí. Es digno de mí. Vamos a empezar con la tertulia. Es digno de mí. Por el amor del cielo. Bueno, mientras esté Sánchez en la Moncloa, solo los chistes y el humor nos puede librar. Eso ni es chiste ni es Ni chistira. exacto. Bueno, por fin Sánchez ha empezado a ayudar a gente con el tema de la Dana. Y por lo menos a una persona. Va a nombrar a un comisionado para la Dana con 120.000 euros de salario, con lo cual, pues bueno, ya al menos, ya no podemos decir que no ha dado ninguna ayuda, al menos a una persona la va a ayudar, ¿no? Bueno, teníamos el comisionado para la pobreza infantil también. También. Que según llegó puso un comisionado ahí que lo que sirvió es para que el hombre cobrara un dinero aproximado y no tenía ni dotación presupuestaria, ni básicamente nada que hacer. Simplemente quedaba bien como propaganda. Hay mucha pobreza infantil, voy a nombrar a alguien que se encargue de ella. Luego, pues bueno, pero es tan importante que es el combatir el franquismo en el año 2025, creo que es la principal preocupación de los españoles. Y para eso va a dedicar muchos más miles de euros de los que le va a dar ese señor comisionado. Bueno, que sepáis que por lo visto para todas estas cuestiones tan elevadas y tan necesarias planean una subida de impuestos monumental de en torno a 60.000 millones de euros y está sobre la mesa más, no solo todas las subidas que hemos tenido, preparan también un impuesto de sucesiones general, además del que manejan y administran a su criterio las comunidades autónomas, sino un impuesto de herencias, por así decirlo, a nivel estatal, ¿no? Es decir, que estaría sumado al otro. Sí. Y bueno, plantean subir el IVA, se plantea muchas veces. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todos estos fondos Next Generation que se han estado dando y que tenían como finalidad pues revitalizar la economía después de aquello de la epidemia famosa, se han empleado para todo tipo de cosas, como todos sabemos, menos para eso que eran concebidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora llega el momento del ajuste. Entonces, como el gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer, se ha dedicado a derrochar, pues lógicamente las cuentas no es que no cuadren, es que están descuadradísimas. Y la forma que se les va a ocurrir, en lugar de recortar, como siempre, es subir una barbaridad de los impuestos, con lo cual yo creo que tal como está la situación ahora mismo en España, es decir, esta subida de impuestos no la van a pagar los ricos. No hay ricos. En España los ricos son muy pocos y no dan para esas barbaridades. Entonces, lo que van a hacer es, como siempre, subírselo pues al núcleo más abundante de la población, entre clase media baja y clase media,
Y a partir de ahí, y bueno, ya que el que gane 40.000 euros, pues que sepa que lo van a crujir. Pero el impuesto a la banca no y el impuesto a las energéticas tampoco. Bueno, de las energéticas hay ahí una discusión. Ni a Google. No, claro, no, pero hay una discusión. Pero de todas formas, es que esto es algo alucinante. Es decir, aquí todos los impuestos han sido, de alguna manera, temporales, ¿no? Para alguna circunstancia muy concreta, ¿no? Y de esa temporalidad es siempre una trampa. No, con Mariano Rajoy ya subimos Siempre se han mantenido. una subida, creo que estuvo en el 3,5% del Producto Interior Bruto de impuestos. Con Mariano Rajoy va a batir absolutamente todos los récords. Si las sumamos a las que lleva aplicadas entre tasas que impuestos, que viene a ser lo mismo, no nos engañemos, tenemos una combinación de la presidencia de Sánchez, que ha sido la presidencia más salvaje, más empobrecedora que va a tener este país desde que existe la democracia. Y más subsidiadora, probablemente, ¿no? Que quizás eso sea uno de los problemas. Compradora de voluntades. Sí, pero porque el subsidio no produce, es decir, el subsidio hay que pagarlo, lo tiene que pagar el autónomo, el empleado no público en este caso, sino el empleado privado. Entonces yo creo que ahí está. Y el crecimiento del sector público sigue siendo algo sintomático también de este gobierno, y la verdad que son datos o indicios de cosas que pueden pasar bastante alarmantes. Yo doy un dato. En España, personas que no dependan directamente de alguna manera del Estado, por alguna ayuda o incluso pues pensión, ayuda, subvención, lo que se entienden como ayudas directas, que luego habría que ver las indirectas, cómo las valoramos, pero ascienden al máximo de unos 11 o 12 millones de españoles. Estos españoles son los únicos en una población que yo creo que ya está flirteando con los 50 millones, creo recordar, 47 o así, pues son los únicos que realmente, digamos, viven por sus propios medios. Es decir, no dependen del Estado, claro. España es un país socialista, dicen, ¿no? Por aquello de que no nos lo podemos quitar. No es un país socialista, es un país dependiente. Eso es lo que utilizan, en todo caso, los socialistas, que es la dependencia. Dirán, no, porque tenemos una pequeña ayuda, una subvención de 400, 500 euros, la ayuda mínima vital, no sé qué. Sabemos que con eso no se puede vivir. Pero muchas personas que la reciben, si le quitas eso, no pueden vivir tampoco. Sí, pero es decir, luego no es la cantidad, es la dependencia que genera. Pero luego hay otra cosa que es economía sumergida, que hay que cruzarla con estos datos, y otra cosa que hay que cruzar es los desequilibrios regionales, es decir, que lo hablábamos antes de entrar aquí a la tertulia, esa subida pues tendrá que ir a comprar voluntades, y son voluntades que cada vez cuestan más caras. Estoy refiriéndome, lógicamente, a los facciosos catalanes y vascos y demás. Pues pensaba que se refería usted a los 125 millones de pavos que acaba de repartir a medios amigos. Bueno, esos son los que tienen que ir echándole un poco de azúcar al asunto, edulcorándolo un poco para que la gente sea capaz de digerir, pues que dependiendo de en qué región vivas tienes más derechos o menos, o más o menos. Por cierto, ayudas, ¿cuánto nos toca a nosotros de esos 125 millones de euros? Los cálculos. Y estoy ahora con el tema de los decimales. ¿Qué quiere usted que le diga? Y si es una coña. Si se permiten hasta la osadía de decir que le van a dar una televisión a un grupo porque sí. O sea, pensaba que las televisiones eran unas concesiones administrativas que se otorgaban por el sistema de concurso, y que ahí te un concurso abierto, te presentas, oye, y si lo haces bien y tienes más méritos y más puntos que el otro, pues no, dicen que al Grupo Prisa, y el Grupo Prisa contesta que se lo va a pensar porque no sabe si le interesa o no tener una televisión digital en abierto. Pero vamos a ver, pedazo de caraduras. Primero, que el año que viene vencen al menos 10 licencias que tiene el Grupo Antena 3, que tiene el Grupo de Telecinco, que tiene Vocento, que tiene el Diario El Mundo. Vencen, caducan el año que viene. Y ellos creen, tal como está en la ley, que efectivamente se va a producir la renovación automática por otros 15 años de esas concesiones administrativas. Bueno, pues no se va a producir. No se va a producir porque la ley prevé que si hay operadores que 2 años antes de la caducidad, envían al Ministerio de Industria y notifican que tienen interés en presentarse al concurso,
van a tener que sacar a concurso, como hubo 3 operadores que pidieron al Ministerio de Industria esa posibilidad, van a tener que hacerlo, aunque estén dando largas, aunque estén contestando con falsedades, aunque estén ocultando información, aunque ni siquiera los propios detentadores de esas concesiones han hecho en sus cuentas una salvedad diciendo que pueden quedarse sin esas licencias el año que viene. O sea, esto es un disparate completo en el que el abuso de los grandes y encima subvencionados es inaguantable ya. O sea, no solamente nos dejan a los pequeños en una situación... Bueno, gracias a Dios nosotros somos la única televisión del mundo que vive de sus espectadores, siendo una televisión que la puede ver cualquiera en abierto. Y sin embargo, hay miles y miles de personas que hacen que la televisión sea posible. Bueno, pues, por favor, o sea, al menos no prevariquen. No prevariquen. O sea, ¿quieren ustedes darle una televisión a alguien? Háganlo bien. Háganlo bien. Hacen el concurso y Pero luego dicen, simulen un poco, el que ¿no? más méritos tiene es este, ¿no? Pero es que además van a tener muchas frecuencias para dar, no una. Que van a tener ustedes 10, hombre. Tranquilos. No, y ese es uno de los pilares básicos del poder sanchista. Yo creo que el control de los medios es enorme. Yo que soy un poco morboso en ese sentido, picoteas por ahí, te das cuenta de que hay... bueno, es un hallazgo, yo creo, terminológico, el de equipo de opinión sincronizada, me parece una maravilla. El que lo haya acuñado le felicito, ¿no? Porque es que son una sintonía perfecta y perfectamente coordinada y en todos los sitios dosificada. Es algo verdaderamente asombroso y son capaces de hacer o creer que pueden hacer ver una realidad opuesta a la que realmente es, ¿no? Si tú te asomas a las cuentas, pero solo un segundo, Sí. te asomas a las cuentas de los grandes grupos, les quitas lo que les adjudicaron de forma completamente inmoral de la publicidad de televisión española, que fueron 400 millones de euros, que era casi un 20% del pastel global de publicidad en televisión, y les quitas lo correspondiente a las subvenciones que les están dando, subvenciones, publicidad institucional, etcétera, y están en pérdidas. Están en pérdidas. O sea, es que es una coña marinera. Y eso explica la actitud que tienen, claro. Es que son absolutamente dependientes. Si dependieran de los ingresos que ellos generan, pues probablemente el discurso cambiaría. Eso está claro. No, bueno, es que yo sinceramente creo que lo que es el sistema de televisiones, salvo el Estado de Casa, porque puede vivir por sus propios medios, es un sistema agotado. Es un sistema que está completamente agotado. Es decir, el hecho de que pueda existir una cadena que de repente pues pague un pastizal a un señor por producir un programa y tener ahí una serie de contertulios que bien pagados, colocados por los partidos, es decir, porque nadie cruza esa línea si no es por designio de un partido. Así es. Eso vamos a dejarlo muy claro. No puedes ir por libre. Sí es. Ahí no vas por libre. Eso lo tienen que saber los españoles. Si le quitas todo ese montaje no se sostiene económicamente con la realidad del país. Es decir, no se compadece con la realidad del mercado del país. El mercado no puede pagar eso. Está sostenido de forma artificial a través del poder en todas sus formas. Es decir, no solo un gobierno central, sino gobiernos regionales, también grandes empresas que, bueno, pues que tienen que contemporizar con este sistema o contemporizan porque el dinero es miedoso, en fin. Y muchas más cosas, Javier, porque para tener una televisión en abierto en España tienes que tener obviamente esa concesión y a continuación te encuentras con unas barreras de entrada al mercado brutales. La primera de ellas es que tienes que pagar 5 millones de euros al año solo por la transmisión por la electricidad, digamos, entre comillas, es decir, por esos emisores que se colocan en todo el territorio y que llegan al 100% de la población, o casi al 100%. Esos son 5 millones de euros al año. Claro, estamos hablando de más de 400.000 euros al mes, solo por abrir la ventana. O sea, todavía no has hecho la promoción, todavía no tienes el personal, y ya tienes que pagar 400.000 euros. Pero es que después de eso, tienes que ir al mercado pasando por una cosa que se llama cantar media. Tienes que ir al mercado pasando por un medidor de audiencias que es el que al final te va a definir si tienes retorno de la programación que estás haciendo desde el punto de vista publicitario o no lo tienes. ¿Y pasas el corte o no lo pasas? Vale. ¿De quién es el medidor de audiencias en España? Que solo hay uno, de los mismos propietarios que La Sexta.
¿Tú jugarías ese partido? Hombre, ¿O pues te sí. irías a casa y te podrías echar? Un Negreira mediático casi, ¿no? No, pero yo lo que Sí saben de eso. a mí me Por eso lo digo. interesaba añadir que hay una cuestión importante, muy importante. Yo creo que es importante. La pena es que no son con tantos como antaño, pero es decir, los jóvenes no ven la televisión, cada vez ven menos. Es que yo iba a ir por ahí también. No, y no solo los jóvenes que entendamos como jóvenes, chavales de 18 a 20 y tantos años o 16 a no sé qué, salvo el fútbol, me imagino que lo verán, sino los menos, no tan jóvenes, es decir, personas ya de 30 años Sí. que se han educado bastante fuera de la televisión en los últimos 6 o 5 años, el último lustro, tampoco son muy dados a ver la televisión. Es decir, la televisión es... Tienes 10 millones de jubilados. Sí, por eso voy. Existen y probablemente van a vivir 20 años más, que Dios quiera, entre ellos No, yo. sí, lo que quiero reforzar que además hay una tendencia nueva, relativamente nueva, de que la televisión ya no es para muchos el medio principal, es decir, no es el medio que está permanentemente encendido en la casa o tal, sino que hay otras muchas cosas, otros medios muy diferentes. De hecho, pues oye, pues Esta tertulia la están viendo en Twitter, la están viendo en YouTube, la están viendo en un montón Exacto. de grifos por los que sale. Sí, Por no, eso yo cuando- suscribo lo que dice Julio. Yo por experiencia familiar, mis hijos no ven la tele salvo que lo dices tú, algún partido, y es un reproductor lo que tienen ahí, no es. Pero ¿por dónde se informa la gente? Por el móvil, o sea, por el móvil, por el internet, por telepantallas diferentes a la habitual que estaba presidiendo antes los salones de las casas, y por ahí el control es más complicado de momento, aunque lo intentarán. Mira, Pero yo hablaba con un directivo que se dedica a esto de la economía y de todo este tipo de cosas, por decirlo muy genéricamente, y yo le pregunté, ¿tú cómo te informas? Dice, yo lo primero que hago es entrar en Twitter. Sí, yo también. Es decir, no se lee el final, o sea, luego lee el Wall Street Journal y todo este tipo de cosas, pero para saber si ha ocurrido algo, si hay algún tipo de evento que tenga que tener en cuenta, por la inmediatez, por la información, y sobre todo porque a pesar de lo que digan del Twitter actual, es mucho mejor que el que había antes, porque el sistema de control de la comunidad es maravilloso, y este señor me decía, no, yo entro en Twitter. Sí, pero sin embargo yo creo, yo me adhiero a la tesis de Ariza en el sentido de que la pirámide poblacional española que está invertida tiene una cantidad de votantes, porque son votantes, porque claro, los críos no votan, pero gente de 70, 80 años, 20 millones, sigue siendo su canal pero es que eso de es lo que información quería- si me principal. dejas terminar. Las redes sociales son un espejo de las cosas que pasan en televisión. Eso es también. Ahí también, efectivamente, Pero sobre- es un no, espejo. no son un espejo, exactamente, son En un cierto espejo, modo son sí, un filtro, porque tú verás lo que ves un telediario de Antena 3, por ejemplo, y la gente mismo te lo dice, los jóvenes, y luego entran en la red y dicen, no, claro, estaba escuchando lo de Antena 3 y me parece alucinante, porque es que no decían esto, no decían lo otro, no decían aquello, y resulta que es al revés, tal, y eso lo encuentran a través, no de que sea el espejo de la televisión, sino que es el filtro, también porque hay una comunidad enorme. Bueno, miremos lo que ha pasado en Estados Unidos con las elecciones americanas de presidente. Vamos a ver, Trump tenía en contra al 95% de los medios impresos, al 95% de los medios online, al 95% de las televisiones. Trump solo tenía a favor una cosa, y tampoco era a favor, simplemente era un foro de debate abierto donde podía criticar a Trump o defenderle, que es Twitter. Y con solo eso abierto y neutral, resulta que Trump saca 76 millones de votos. Pero habría que ver, ahí ya habría que comparar las pirámides también un poco. Yo quiero insistir en ello. No, porque pero es que yo España quería tiene un decir problema. eso precisamente. Ya, lo porque que pasa es que yo creo que ustedes minusvaloran la relación de los abuelos con la familia en España. Es cierto que muchos abuelos se informan a lo mejor a través de las televisiones, pero todos los abuelos tienen WhatsApp y a todos los abuelos les llega les mandan sus Sí, nietos las sí. noticias de no sé qué. Yo conozco Entonces, personas, mis abuelos, que me mandan cosas por WhatsApp precisamente que vienen no de la televisión, sino de las redes sociales. Claro, o porque sea, les rebotan. eso de suponer que aquí hay 20 millones de jubilados que están obedientemente Opinión. viendo No, yo no digo televisión eso, pero- española y a yo Silvia no digo eso, Inchaurrondo, es pero sí mentira. que es un factor, a mi juicio, determinante. Que Es una explica- creencia determinante desde el punto de vista de los vendedores de serpiente, los spin doctors. Yo estoy convencido de que la televisión vale menos. Bueno, nosotros jugamos en inferioridad de condiciones, pero como ha dicho don Julio, pues gracias a los socios del Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad, y gracias a nuestros anunciantes, pues somos capaces de salir adelante y de decir lo que no dicen en otros sitios.
háganse socios del Club de Amigos, que además, si se hacen ustedes socios de aquí al 31 de diciembre, todavía están a tiempo de desgravar el 80% de la cuota. De la cuota líquida del IRPF en mayo-junio. Del IRPF. Eso es la ventaja que Pedro Sánchez nos ha gestionado para que pudiéramos tener. Pausa publicitaria y continuamos con la tertulia, con la incorporación de otro tertuliano, don Francisco Espinosa, que nos va a hablar de la Asociación de Abogados del Estado, que acaba de crearse pues para tratar de defender el Estado de Derecho frente a los asaltos de un Sánchez que parece dispuesto a todo. El Toro TV también es Radio Libertad. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Cítricos y Delicias le lleva hasta su casa las mejores naranjas, sus famosas naranjas gourmet de Orihuela, mandarinas, pomelos, limones, directamente de la huerta a su mesa, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, además de otras delicias con las que podrá completar sus cajas. Información y pedidos en cítricosydelicias.com o llamando al teléfono 966 288 008. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. En cada rincón de nuestra provincia, Ciudad Real te espera. Descubre el patrimonio, la cultura, la gastronomía y la naturaleza que nos hacen únicos. Disfruta de nuestros sabores de siempre. Auténtico sabor Quijote. Redescubre la esencia de nuestra tierra. Vive Sabor Quijote. Provincia de Ciudad Real. Tan cerca, tan diferente. Diputación Provincial de Ciudad Real. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias y tenemos con nosotros a don Francisco Espinosa, abogado del Estado, y que acaba de fundar con otros compañeros una asociación de abogados del Estado, pues bueno, para tratar de defender el Estado de Derecho en España. ¿No es así, don Francisco? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, don Luis. A cualquier medio de comunicación que me convoque, yo estoy obligado a ir y me encanta ir, y le digo, sí, se ha fundado una asociación que se denomina Abogados del Estado por el Estado de Derecho, que ha emitido un manifiesto fundacional primero, que les remití ayer, aunque es conocido, ha sido divulgado, que es el que estaba yo buscando ahora mismo, moviéndome en los papeles, ya sabe, juicio más complicado, más papeles, y un primer acuerdo, que es el que se ha difundido ayer. El primer acuerdo se refiere a la conveniencia legal, de que el abogado de Estado no mantenga la defensa del fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, porque no se cumplen los requisitos
previstos en la normativa. Un momento, vayamos por partes. Amén. ¿Han creado ustedes una asociación de abogados del Estado? Yo pensaba que ya existía una. Le aclaro encantado. Existe una asociación que se llama Profesional de Abogados del Estado, nuestros apreciados compañeros, que es una asociación de carácter sindical, básicamente sindical. ¿Qué supone? Pues que ejerce los derechos de los sindicatos, que se presenta a las correspondientes elecciones y que tiene los derechos que la ley otorga a los representantes sindicales. Esta es una asociación que cumple unas funciones, pero nos hemos visto, el grupo que represento y yo mismo, que lo he impulsado junto con otras dos compañeros, incursos en el deber moral de constituir una segunda asociación, si quiere segunda en el tiempo, de carácter civil, un think tank, como le dije a don Javier Urcajo. Dije yo, inglés lamentablemente no sé, espero poder aprenderlo ahora. Un centro de pensamiento y reflexión. ¿Por qué? Bueno, pues porque determinadas ideas que deseamos proyectar, sobre todo para la sociedad, para ustedes, que es lo que estoy yo aquí ahora. Cuando digo ustedes es para que puedan escuchar los ciudadanos, los oyentes. No se estaban proyectando, no es porque no se quisieran proyectar, no lo sé, pero no se proyectan. Y si no se proyecta, pues alguien debe proyectarlos. ¿Por qué? Bueno, no hay más que mirar a nuestros gemelos legales, a nuestros queridos compañeros los fiscales. Bueno, pues porque hay ciertas cosas que hay que decir para que la ciudadanía sepa. Y eso no es enfrentarse contra nadie, ni constituir una causa política, ni crear particulares problemas. Bueno, sí, leyendo entre líneas en lo que está usted diciendo, creo entender que existía efectivamente una asociación, pero que algunos abogados del Estado, entre ellos ustedes, los tres promotores de esta nueva asociación, y el grupo de impulsores, consideran que quizá no están siendo todos los combativos que deberían o no proyectan suficientemente su combatividad a la opinión pública ante el asalto al Estado de Derecho que estamos viviendo. ¿Le he entendido bien? Está bien entendido. Y vale. Le complemento, don Luis. Puede surgir la duda teórica de si la asociación sindical, nuestros apreciados compañeros, tiene o no obligación de proyectar esto. ¿Eso entra dentro de la labor sindical? Pues no lo sé, no puedo responderlo. Pero desde luego no se está proyectando. Y si no se está proyectando, hablan de que lo proyectan a nivel interno, porque yo no estoy en la asociación. Es compatible, Pero la pertenencia a nuestra asociación y a la asociación profesional, la tradicional, es compatible. Yo no estoy en ella, me di de baja hace un tiempo, me he dado de baja 2 veces históricamente, con los incidentes, cualquiera de estos que ustedes conocen, pero me consta que ellos consideran que no tienen que proyectar estas ideas, que a lo sumo a nivel interno, que se discute intracorporis. Bueno, con todo el respeto, disiento de esa opinión, aunque, como digo, y ahora me permitirán que busque el comunicado, el problema que tengo, que no es problema, es que los compañeros que represento, que se van incrementando, singularmente los jubilados, lógicamente, pues son muy celosos de que yo, que estoy jubilado y estoy amortizado administrativamente, diga lo que ellos quieren que diga, que es que sencillamente que no quieren crear ningún problema, sino que hay ciertas ideas que tienen que decirse y reflexionarse para mantener pues nuestro prestigio. No es nuestro prestigio. Intuyo, está usted diciendo que está jubilado, que hay otros abogados del Estado ya jubilados que se han sumado, aparte de abogados. Son después del manifiesto. Nuestras 2 terceras partes, como le dije a don Javier Urcajo, las 2, no, fue en el Cascabel. He tenido 2 entrevistas hasta ahora. Estoy tratando de rellenar los huecos y de estar a la altura. No, pues no rellene los huecos porque la audiencia... No lo han escuchado. Claro, es diferente. Está clarísimo. En cada caso, sí. Pero, es decir, lo que dije y las cosas nuevas. Me decía usted, don Luis, para contestarle a la pregunta concreta, por favor, recuérdemelo, me decía usted... La pregunta concreta es... deduzco que usted está jubilado, hay otros abogados del Estado jubilados que han apoyado también la asociación, nos han sumado al manifiesto. Bien. Deduzco que si se suman es porque, pues como están jubilados ya no puede haber represalias. Las 2 terceras partes de nuestro grupo, vamos a llamarlo así, es personal de activo. En activo. O sea, los jubilados somos una minoría. Lo que pasa es que a raíz de manifiesto y comunicado y de la repercusión en prensa y radio-televisión, pues, repercusión sencilla, como corresponde a lo que somos, pues quienes llaman son los jubilados. Pero el grupo es personal de activo.
Vale, hay una percepción por parte de nosotros, los ciudadanos de a pie, de que Pedro Sánchez está instrumentalizando la abogacía del Estado de una manera que posiblemente sea legal, pero resulta bastante inmoral. Me explico. Se supone que la abogacía del Estado es abogacía del Estado, no del Gobierno. Por tanto, defiende los intereses del Estado. El hecho de que la abogacía del Estado, en algunos casos sonados, se haya pronunciado, por ejemplo, en favor de los acusados de corrupción, en lugar de tratando de exigir a los acusados de corrupción una reparación para el Estado, pues puede ser una utilización legal de la abogacía, porque depende del gobierno, pero moralmente le chirría a muchos ciudadanos, a mí por lo menos. ¿Tiene la abogacía del Estado verdaderamente obligación de cumplir todas las órdenes que el gobierno le dé, aunque esas órdenes vayan contra el Estado? Esta pregunta es para la que he estado estudiando ayer, porque, hombre, esto nosotros lo sabemos, pero quizás pueda haber algún problema. Como abogados funcionarizados o funcionarios profesionales, tenemos que obedecer la orden que se nos da. Por lo tanto, si las autoridades, en este caso nuestro abogado general del Estado, vía autoridad gobernativa, da una orden, la que sea, salvo que sea delictiva, debe cumplirse. Pero si el letrado asesor, el abogado del Estado actuando, considera que no corresponde a la verdad jurídica, es decir, a su consideración en base al análisis de la ley, de la Constitución y la aplicación al caso concreto, debe moralmente hacer constar su opinión y, en su caso, su desavenencia o discrepancia. Esa constancia yo siempre la dejaría por escrito, en un documento reservado. Y en ocasiones, cuando son actuaciones judiciales, suelo poner según las instrucciones recibidas. Quiere decir que yo puedo defender una causa y la contraria, porque nos entrenan para eso. Eso es lo que es un abogado. Pero si no está de acuerdo con tu convicción jurídica, debes ponerlo. Si no lo pones, ¿qué haces? Debes poder considerárselo al jefe, a quien te lo dirige. Si no lo pones, ¿qué haces? Creas confusión y afectas al prestigio, que es lo que está pasando. La actuación, vamos a decir alguna actuación ya terminada, porque voy a hablar sobre todo de hechos terminados. La famosa para nosotros, es una cuestión jurídica muy específica, inadmisión de la querella del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal de Madrid. Bueno, aquí tengo los comentarios, el voto particular. ¿Qué inadmisión? Pues claro, perdonen, por favor, es que es la abogacía del Estado, en nombre del presidente de gobierno, presentó una querella contra el juez Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, considerado que estaba prevaricando. Sí, que fue una querella completamente demencial. E incluso a finales de agosto, que fue el detonante que yo dijera, no debo jubilarme sin dejar un instrumento para el futuro, porque yo estoy amortizado, don Luis, para el futuro, para que los abogados de Estado puedan expresarse y decir esto. Amplió la querella contra el traslado de la grabación de la declaración como testigo del presidente de gobierno, que es un mero traslado de un documento videográfico, lo que pasa todos los días en los juzgados, no tiene más trascendencia. La querella, no voy yo a hacer particular énfasis en las actuaciones de compañeros. Lo haré yo. La querella fue ridícula y dejó a la abogacía del Estado a los pies de los caballos. Pues yo, don Luis, creo que es usted, perdonen, por favor, creo que es suave. La querella, desde el punto jurídico, de no creer, sinceramente se lo digo, de no creer, me remito al auto. Digo, pero por Dios, ¿pero qué están haciendo? O sea, es que eso, ¿qué puede creer? Bueno, la irrisión de abogados, la irrisión de fiscales, claro, y lo dice el propio auto, dice, la solvencia técnica, que se presume sin duda de la abogacía del Estado, pues claro, no se compadece con que no se recurra a la providencia de un segundo juez, que lo que ha hecho ha sido confirmar la del primero, pero sin más. Pero de esa segunda no se refiere. Tiene unos defectos muy, muy, muy graves. Entonces, claro, dices, pero bueno, esto no es bueno. ¿Que hay una orden? Pues evidentemente hay que hacerla. ¿Que hay que hacerla? No hay duda, Luis. Esta es la cuestión que, claro, que yo comprendo. Bueno, así entre usted y yo, uno de los
trucos que tiene un funcionario en cualquier país donde se le den órdenes manifiestamente ridículas o tal, es ejecutarlas de la forma más chapucera posible para que no vayan a ningún lado. Bien, puede hacerse, pero es que vamos a ver, puede hacerse. Sí. Incluso, bien, vamos a ver, puede incluso hacerse en actuaciones judiciales, puede ponerse algo entre líneas. Yo, en fin, ya le digo, solo quiero hablar de casos cerrados. He tenido, gracias a Dios, mis compañeros tuvieron a bien no darme los casos del coronel Pérez de los Cobos, pero sí vi un caso paralelo de otro ascenso de general. Bueno, la defensa en esos casos es fácil, es decir, bueno, entendemos que el gobierno tiene facultades para hacer lo que ha hecho y remitimos a la normativa y enjuicia el órgano judicial. Está porque realmente el gobierno, el ministro, la autoridad tiene muchas facultades. Y digo, ¿esas facultades vienen del cielo? No, están apoyadas en la Constitución. He traído esta vez mi más viejo texto, con el que estudié, y apoyadas en los electores, que son los que votan al gobierno o a la autoridad que toma esas decisiones. Esa es la base de la esencia. Pero incluso le digo algo más, abundando, porque en nuestro manifiesto, en nuestro acuerdo, el último, que estoy aquí buscando, espero encontrarlo, decimos que respecto de la situación de la fiscal provincial, jefe de fiscal provincial de Madrid, también debe retirarse la defensa por abogado del Estado. Claro, se puede decir... Esa es una pregunta que le quería hacer. Encantado. Ahora. Vamos a ver. La ley establece que la abogacía del Estado podrá representar a los funcionarios públicos que hayan sido acusados de un delito, con lo cual, en principio, hay cobertura legal para que el fiscal general del Estado pues pida que le represente la abogacía del Estado, ¿no? Sin embargo, ustedes dicen que no debería ser así, que no debería debería ser así. Ese es el acuerdo consensuado. Se ha estudiado muchísimo, y se ha debatido extraordinariamente. Hablo de memoria está estudiado, pero con los problemas que tiene la memoria. La normativa nuestra prevé que la defensa de autoridad o funcionario, son los dos, sea respecto de acto efectuado en el legítimo desempeño de sus funciones o recibiendo una orden relativa al legítimo desempeño de sus funciones. Entonces, cuando encontramos una actuación, dos supuestos, o la actuación es dudosa, que fue lo que he dicho en anteriores entrevistas, respecto al legítimo desempeño de sus funciones, o la orden es dudosa respecto al legítimo desempeño de sus funciones. Si sucede eso, también puede suceder que sea un acto totalmente externo, que no tiene nada que ver. Se produce una incidencia en una oficina ministerial y alguien le rompe la cabeza a alguien, hecho reprobable, delictivo y tal. Bueno, eso evidentemente no es el legítimo desempeño de sus funciones. Es una cosa clarísimamente fuera del entorno. Supuesto, cuando hay unos indicios de delictivos verdaderamente manifiestos. Cuando hay unos indicios delictivos, aunque estén en el legítimo desempeño de sus funciones, claro, la cuestión hiperteórica es decir, si hay unos indicios delictivos, ¿está en el legítimo desempeño de sus funciones? Bueno, pues estamos en el caso de la prevaricación. Ojo, que no estoy diciendo que nadie esté prevaricando, y nuestra asociación me insiste mucho, tú di que esa política, si es que esa política, hay gente de izquierda, de derecha, no tenemos ningún problema. ¿Un funcionario que está prevaricando está en el legítimo desempeño de sus funciones? En cierto sentido sí, porque es que está ejerciendo, pero en cierto sentido no, porque está delinquiendo. Si hay unos indicios, la autorización de defensa no se da, porque la autorización tiene que darse desde la Abogacía General del Estado. Si hay unos indicios, la autorización no se da. Al caso concreto de don Álvaro, la emisión, que es lo que dice, de una nota informativa que ordena a la fiscal provincial respecto a un caso vivo y secreto, entra dentro del desempeño de sus funciones. La Fiscalía se dedica a la emisión de notas. Hombre, la Fiscalía recoge en su estatuto la posibilidad de dar información general, más o menos concreta, sobre algún caso, cuando hay una razón muy justificada y muy restrictiva. Sí, pero no tienen que entrar en el combate político haciendo notas. Ya me contará. Pero vamos con la fiscal, que es más complicado. ¿Y la fiscal jefe provincial qué pasa? La fiscal jefe provincial recibe una orden que tiene que cumplir. Ojo al dato, las fiscales son tan dependientes jerárquicamente como nosotros.
Pero, volvemos a lo de antes, si considera que esa orden se excede, no digamos si es delictiva, esto no tenía por qué haber pensado que es delictiva, se excede o no lo ve claro, como creo, aquí siempre pongo un creo, dijo, porque le consultaron a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que es otra autoridad, y dijo, no lo veo claro. Bueno, pues si no lo ves claro, hay que decir que no lo veo claro. Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace. Que no lo veo claro. Y a poder ser, hay que dejar la constancia por escrito y comunicada. Comunicada al superior y reservada en el expediente. ¿Se ha hecho eso? No nos consta. Entonces, si se ha hecho eso, es un sinsentido retirar la defensa del abogado general del Estado, del fiscal general del Estado, y no retirar la defensa de la fiscal que cumplió una orden dudosa, porque por supuesto esto será el tribunal quien lo decida, emitida por el fiscal general del Estado. Por eso entendemos... Porque en estos momentos la abogacía se está encargando de defender a la subordinada, pero no al superior. De defender a los dos. Defender a los dos. ¿Y a quién no defendía? No defendía al fiscal de delitos económicos. Porque el fiscal de delitos económicos, que ha sido apartado del proceso, que ya se vio cómo venía el panorama y dijo, no, me busco un abogado yo, porque si no me van a encalomar el marrón. Si a mí me hubiera pedido asesoramiento, yo le hubiera dicho, señor fiscal, búsquese usted un abogado propio, porque los intereses están chocando, están rozando, están como las capas tectónicas, están en choque. Protéjase de una forma razonable y adecuada a las circunstancias. Bueno, y ¿se sabe ya cuántos asociados o abogados del Estado se han adherido al manifiesto? Claro, vamos a ver, le digo, y le digo ahora luego una segunda cosa que es consecuencia de esta. Los fundadores somos 3, de los cuales de los 3, 2 somos jubilados. El jubilado está amortizado. En mi caso, llevaba mucho tiempo, porque realmente, históricamente, es mi tercer intento de cambiar las cosas. El primer intento fue vía de la asociación profesional, el segundo intento fue por libre. El Partido Popular, ojo, que aquí no parece que es que se critica una actuación de gobierno. Cuidado, de gobierno ejerza quien lo ejerza. El Partido Popular no hizo nada. Fue totalmente... se dio a andanas de lo que yo estaba denunciando en el 2005. Ahora, lo que hay, tenemos un grupo de impulsores cuyos nombres mantenemos reservados, que ni siquiera, muchos de ellos todavía no son asociados. ¿Por qué? Pues es que, por favor, entiéndase esto. Siempre cuando digo entiéndase esto, es que tengo miedo con lo que digo. Es que hay mucho miedo, don Luis, hay mucho miedo. Pero miedo casi físico. Es una cosa que dices, pero ¿cómo un abogado del Estado puede tener tanto miedo? Pues muy sencillo, porque su retribución variable depende de que no toque las narices al de arriba. Menos mal que lo ha dicho usted. Porque hay gente inteligente. Y el síndrome Edmundo Val, gente inteligente, basta con decírselo una vez. Lo han entendido todos. Pero es que hay un segundo. El síndrome doña Mari Carmen Tejera, la abogada del Estado, que declaró en el juicio del proceso, y en base a la cual, a sus testimonios, el tribunal condenó por malversación de caudales públicos, el delito que no es fácilmente indultable. Bueno, pues fue el segundo escarmiento. La cesaron instantáneamente. La pregunta que le pueden hacer a don Edmundo, que ha sido mi querido amigo, ahora estamos distanciados por estas cosas, pero vamos, yo le ayudé mucho, colaboré en su candidatura para alcanzar la presidencia de la asociación. Pregúntele a don Edmundo Val, preferentemente en privado, para que no se sienta fatigado. Don Edmundo, ¿usted cuánto dinero perdió cuando le cesaron con motivo del proceso? Y entonces él se lo dirá. Y entonces se quedarán ustedes posiblemente espantados. Bueno, pues basta con un ejemplo para que todo el mundo se entere de ciertas cosas. Entonces, eso es... claro, dice, no, pero claro, yo es que aquí no estoy por eso, no me van a dar un premio. Bueno, no, pues sin entrar en nombres para evitar represalias, ¿cuántos abogados tiene? Es verdad, que no se lo he dicho, por favor. Nuestro grupo está entre 30 y 40. Entre 30 y 40 con adhesiones, el silencio que ha habido, porque por supuesto lo hemos sacado, hay una página web, no hay una página web, hay una dirección Gmail, no tenemos dinero todavía para página web. A ver, ¿quién quiere incorporarse? Silencio absoluto, silencio de abogado del Estado, quiere decir que estoy viendo qué está pasando. Críticas, silencio absoluto, quejas. Les dije a los compañeros, meteos en X Twitter,
que ahí se da leña, a ver qué pasa. Bueno, pues ya han aparecido algunas voces discrepantes, muy pocas. Las demás, silencio. Bueno, esto dices, somos unos 30, 40. Entre 30 la y gente 40. puede pensar, pues que pocos, ¿no? No, es que no hay tantos abogados del Estado. ¿Cuántos abogados del Estado 300 hay? en activo, 300, 310. En 310, total, vivos, sí. vivos, la expresión siempre me produce un poco de tristeza, pero vivos creo que somos 657. Entonces, en activo, 300, 310, sube, baja. En excedencia... O sea, un 5% del total, más o menos. Sí. Bueno, y acaban ustedes de porque lanzar la asociación. Tenemos muchos en activo, pero que no competimos con los compañeros. Esto me lo han insistido los compañeros, por favor, que no estamos en contra, que no tal. Que lo que pasa es que esto tiene que decirse. ¿Por qué? Porque si no se dice, vamos a ver, la reputación, como dice una estimada compañera, la reputación es muy difícil obtenerla, pero es facilísimo perderla, la reputación y los conceptos. Y si me permite, yo le diría, yo lo entiendo lo que usted dice, pero desde el punto de vista de como ciudadano español, y entendiendo que el Estado es sobre todo la forma en que nos organizamos los españoles y establecemos nuestra forma de comunidad y de reglas y de gestión, es una afrenta para la moral pública. Es decir, para mí un abogado del Estado debe ser un garante, igual que cualquier persona que ocupa un puesto, es decir, que tiene potestad, porque tiene potestad. Y por eso, que lo preguntaste antes, don Luis, ¿abogados del Estado o abogados del Gobierno? Claro, vieja duda. Esa es la cuestión. Ya estamos. Vamos a ver, nosotros ingresamos y nos preparamos como abogados del Estado. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el cliente? El famoso concepto de cliente que se ha metido en nuestra corporación y nos ha dañado. Nuestro cliente no es el gobierno de turno, ni la autoridad, ni el ministro. Nuestro cliente es los contribuyentes, como dicen los americanos. Estamos al servicio de los ciudadanos, porque a ellos, en Estados Unidos, el concepto de interés general no les gusta. El interés general lo ven difuso, el dinero público no es de nadie, doña Carmen Calvo. No, al servicio de los ciudadanos, es lo que estamos. ¿Cómo? A través de la ley y a través, sobre todo, de nuestra apreciadísima Constitución. Pero alguien nos tiene que dirigir y nos dirige bajo punto jerárquico. El gobierno, vamos a ser ya precisos, y esto es motivo de ensayo, ¿el gobierno no tiene derecho a tener abogados? Claro que tiene derecho a tener abogados, pero ¿cómo no va a tener derecho el gobierno a tener abogados? Que defiendan sus posiciones gubernativas. Hombre, yo les diría que el señor Bolaños, nuestro ministro, es el mejor abogado que puede tener el gobierno. Es muy bueno en lo suyo. Otra cosa es que compartas posiciones o no, pero vamos, decir que el señor Bolaños está muy capacitado para defender... no lo defiende ante tribunales, puede tener abogados específicos para defender posiciones específicas, como pasa en Estados Unidos, claro que puede. Incluso, he estado pensando, hombre, que un grupo de los abogados de Estado se dijera escalafón o subescalafón o destino, defensa del gobierno. Pues unos cuantos compañeros se irían ahí, bajo unas premisas y unas posiciones, unos dineros que a lo mejor eran más o menos, da lo mismo, pero bueno, yo soy abogado de Estado en funciones defensa del gobierno. En las comunidades autónomas Estaba pensando que una de las asignaturas optativas en esa subrama sería lustrado de botas, ¿no? Sí. Bueno. Propagandista. Nosotros hacemos chistes, porque ya saben que todo tiene que ser con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. La igualdad no se discute mucho, pero mérito y capacidad es que hay que terminar la frase. ¿Mérito y capacidad en qué? Claro. ¿Mérito y capacidad en qué? En conocimientos jurídicos, en experiencia, en artes políticas, en disciplina y obediencia política. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, don Francisco. Muchísimas gracias por su visita. Nada, si tenemos oyentes que son abogados del Estado en ejercicio o jubilados, pues ya saben, tienen una asociación a la que apuntarse. Y yo quedo, y nuestra asociación a su disposición, como asociación a su disposición y como abogado del Estado jubilado. Bueno, pues a mí lo le que pediremos, me encanta es el derecho. pediremos asesoramiento. Yo les digo, aquí les traía un montón de papeles, de casos, de casos antiguos donde empezó el problema, porque en los libros de bautismo del 2008 fue cuando yo detecté el comienzo del problema. Hubo una cuestión con los libros de bautismo que dice, bueno, vamos a ver, el pleito está resuelto. Ha dicho el Tribunal Supremo que los libros de bautismo no son relaciones de datos que haya que eliminar. Lo que querían era tachar los libros de bautismo. La historia de los nacimientos de España. Pues la Abogacía de Estado interpuso un recurso de amparo en nombre de la Agencia de Protección de Datos, de quedarse atónito. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo, hombre, no tienen legitimación. Es una discusión entre particulares sobre un dato, el arzobispado y el apóstata. Y ya está sentenciado.
pues ustedes que... Y dije, un momento, ¿qué está pasando? El Partido Popular no hizo absolutamente nada en su revisión. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y rematamos la tertulia. Encantado. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Si quiere solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hoy publica Alejandro Entrambas-Aguas en El Debate que el rey se vio obligado a retrasar su primera visita a la zona cero de Valencia, que quería haber hecho 48 horas después de la catástrofe, a petición de Sánchez. Dijo Sánchez que tenía que ir con él y que pues tenía un compromiso, no debía de tener varios, y al final el rey tuvo que retrasar 3 días su primera visita a la zona y fue con Sánchez a Paiporta y lo demás ya es historia, ¿no? Es tremendo lo que estamos viendo. Es tremendo, pero si ha salido hoy en el debate, yo creo que una sugerencia, quizá el entorno del rey podía haberlo dicho un poquito antes y hubiera retratado un poquito antes al señor, al uno que lo llevó un poco menos que como parapeto. Entonces yo creo que ahí quizá un poquito más de agilidad hubiera venido muy bien para retratar al personaje. El personaje me refiero a Pedro Sánchez. Yo creo que retrasaron la visita porque tengo la sospecha y para mí la convicción de que todo el desastre de la gota fría de Valencia ha sido gestionado con un enfoque político desde antes incluso desde el momento de las previsiones en que esto podía ocurrir. Tengo la convicción de que se ha manejado como una cuestión política de cálculo. Sí. De cálculo de oportunidad. Lo que pasa es que yo creo que se les fue las manos. Fue de las manos. Y yo creo que en línea de esa tesis que suscribo está ese retraso de la visita. Claro, por eso es decir, digo, que encaja a la perfección y ya cierro, encaja a la perfección con aquella frasecita de se necesitan más recursos. Que luego me hizo mucha gracia porque el equipo que él no quiere ir pronto. Claro. Propone la Casa Real porque la Casa Real lo propone como algo lógico, ¿no? Es decir, ha ocurrido un desastre, hay que estar allí, ¿no? Es decir, como se ha hecho siempre. Pero el gobierno, en este caso Sánchez, él está en otra jugada. Claro. Él está viendo a ver cómo maneja esa crisis para obtener un rédito político. Entonces, claro, ir 48 horas cuando todavía la máquina de la propaganda tiene que hacer su trabajo contra la Comunidad Autónoma de Valencia, contra el inútil de Mazón y compañía, pues no le viene bien. Tiene que ver que se haya encauzado esa estrategia y que no se quede simplemente es que ha habido una tragedia y estamos aquí nosotros en las instituciones, sino quiere que los valencianos tengan esa percepción de quién es el culpable, ¿no? Sí. Que él calcula mal porque al final, claro, esta jugada es muy peligrosa, se les va de las manos, porque ellos pensaban, yo pienso que
creían que iba a haber una gota fría con una inundación que generara descontento, pero que no llegara a los niveles que llegó. Yo creo que, claro, jugar con fuego es lo que ocurre, ¿no? Pero yo sí, eso es evidente que la Casa Real estaba en su labor institucional sin tener en cuenta estas jugadas políticas, y Sánchez, como siempre, estaba utilizando todo para sacar ventaja. Sánchez es un animal político en la peor versión de la palabra, ¿no? Político en el sentido de, aunque todos somos políticos, ¿no? Si nos ponemos un poco aristotélicos, ¿no? Pero él está en la política pura y dura del oportunismo y de ganar es un animal terreno. a secas, buena medida. Decir, lo que pasa es que está metido en política. Sí, bueno, pues eso. Si juntas un león. Y yo creo que él hará todo lo posible por acceder a esos sitios donde el PSOE busca el retorno al poder. Uno es Valencia, de la mano de un tenue pancatalanismo, que además le sirve de puente para sus amiguetes secesionistas o socios secesionistas catalanistas, y luego otro pues es muy el clásico Madrid, ¿no? Madrid es la espina clavada también del PSOE, donde lo tiene más difícil porque Madrid es diferente a gran parte. Pero yo creo que incluso les viene bien Madrid, porque como lo satanizan a Madrid, también puede les ser, viene bien como piedra para mostrar, como diciendo, nosotros en Madrid no tenemos nada que ver, esto lo lleva los fachas, la derechona o lo que sea, y los nacionalistas españoles. Entonces nosotros estamos contra Madrid. Sí, últimamente si gobernaran lo tendría más complicado. El nuevo candidato, no recuerdo la literalidad de adjetivos, verdaderamente era pasmoso, ¿no? Con cómo se ha referido al gobierno de Madrid, que yo no lo tengo por qué defender, pero me parece que esas demonizaciones dicen mucho, y quizá vayan por esa línea, ¿no? De cargar las tintas sobre una parte de España irreductible. Es la referencia del españolismo, claro, del mal. Que no comprende las señas de identidad, peculiaridades y distinciones entre españoles muy diferentes. La vieja España. Porque ya sabemos que además un señor de Zaragoza no tiene nada que ver con uno de Lérida, según estos y además postulados. Encima no suben los impuestos todo lo que hay que subirlo, es decir, no son solidarios, en fin. Todo ese tipo. Yo creo que les viene bien en Madrid. Le va mejor al PSOE, le va mejor, aunque lo haya perdido, en cuanto a lo ideológico, personajes como Moreno Bonilla, ¿no? Que van haciendo un seguidismo constante y absoluto, ¿no? O lo que ha pasado en Baleares. Quiero decir que de algún modo el PSOE sigue siendo partido hegemónico del régimen, lo va a seguir siendo porque no tiene a nadie enfrente, salvo a Vox y algunos otros grupos ciudadanos, digamos, no ciudadanos el partido, y lo tiene muy 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 fácil en ese sentido con el dócil PP. En cuanto a Valencia, pues bueno, no deja de ser una fruta madura para ellos, que creen que puede caer erosionando Amazon, pero desde luego yo creo que en el entorno del rey quizá habría que hacer una reflexión. Yo he hablado recientemente con alguien que formó parte de esa casa, pues bueno, no digo desobedecer, que no se puede porque institucionalmente está muy embridada la Casa Real, pero a lo mejor ser más ágiles en algún tipo de comunicación. Lo digo, creo que si esto ha salido en el debate hoy, podía haber salido un poquito antes y hubiera tranquilizado a mucha gente, ¿no? Pero luego la jugada de Sánchez está clarísima, es siempre el cálculo. Sí, no, a mí me preocupa mucho. Y la falta de escrúpulos, eso ya va de suyo, ¿no? Yo, de todas formas, hay varias cosas. Lo primero que hay que entender es que aquel que no quiera darse cuenta, pues allá él, ¿no? Pero la situación política en España es excepcional. Es una situación completamente irregular. Puede tener una imagen de institucionalidad, porque hay un presidente elegido en el Parlamento, porque tal. Desde el punto de vista de la degradación institucional y de lo que está ocurriendo, es excepcional. Es decir, hay que entender la política desde un punto de vista de la normalidad, cuando tienes que negociar, discutir, hablar y llegar a acuerdos, cuando las cosas más o menos funcionan dentro de un orden, y otra es una situación de excepcionalidad como la que vive España ahora mismo. Es decir, esto lo digo porque el Partido Popular tiene que entender, no entiende, tiene que entender es perder el tiempo, no entiende, como muchos políticos, que lo que ocurre en España es una cuestión de ideas, de principios e ideas. Es decir, no va a bastar, si lo conseguimos, con echar a Sánchez. Es decir, tenemos que tomar nota de lo que ha ocurrido, que lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo es de una gravedad extraordinaria. Y no puede, si conseguimos quitar de en medio a Sánchez, no puede volver a suceder nada parecido. Es decir, habrá que tomar las medidas, habrá que plantearse realmente si necesitamos, sobre todo actitudes, por supuesto, morales, y hacer una regeneración ética del país, porque es lamentable, ya escuchando lo que pasa con los abusos del Estado, ya es que te echas a temblar, ¿no?
Es que ahí es donde radica el tema, porque podemos ahora decir, ¿cómo ha podido pasar esto? Vamos a poner normas estrictísimas para que, yo qué sé, metemos un artículo de la Constitución, si alguien ha plagiado su tesis doctoral, no podrá ser presidente de gobierno. Da igual, si el problema es otro. El problema es de actitud, de los de arriba, que les importan las leyes 3 pimientos, que les importa el servicio público 3 pimientos, que van a ver cómo pueden forrarse, cómo pueden colocar a sus amigos, etcétera, y de los de abajo que lo toleran. Es decir, hay una cuestión sí que yo creo que sí habría que dar una vuelta. Es decir, para mí, los padres de la Constitución, yo pienso que lo hicieron con una intención precisamente de que España, después del franquismo, no es como era tendente a los enfrentamientos, facciones, extrema izquierda, no sé qué, a que fuera ingobernable. Entonces, dotaron a la institución de la presidencia del gobierno, yo creo que demasiado poder. Yo creo que hay que revisar, además en España debería haber sido un primer ministro, porque no tiene sentido que haya un presidente, porque esto es una monarquía parlamentaria, hay un jefe del Estado que es el rey, y por lo tanto debería haber un primer ministro. Eso para empezar. Y la demostración de que hay un excesivo poder en la presidencia, que es esa idea de que fuera España gobernable, al final se ha convertido, para que mantuviera España unida, ha sido paradójicamente lo contrario, porque ahora mismo tenemos un poder enorme que está en manos de Sánchez, que está troceando el país. Gracias a ese poder, está transaccionando con todo el mundo, lo está repartiendo el país. Entonces, yo creo que sí hay que plantearse. Mira, en la Moncloa tienen 10 veces más asesores que en Downing Street, donde está el primer ministro británico, las oficinas y los asesores, ¿vale? Y tiene como casi 5 veces más personal en general. Es decir, es un núcleo de poder que no tiene sentido. Cuando empezó Adolfo Suárez se instaló por primera vez en la Moncloa, creo que había 20. Sí, más la policía, la seguridad, lógica. Pero es que ¿esto qué es? Pero yo creo que el problema es más profundo. Vamos a ver. Más profundo sí, pero es importante ir señalando algunas cuestiones que hay que empezar a valorar. Pues yo voy a señalar algunas. Vamos a ver qué soluciones puede haber al problema en el cual coincido, en el que estamos metidos: la desestructuración, la desmembración, la ruptura de la nación española. Joder, es que el PP está, bebiendo los vientos por pactar con Junts y con el PNV, que son los que han determinado las políticas españolas durante el último medio siglo. Y son, por cierto, con distintas marcas, no el PNV, que se ha mantenido, que por cierto mantiene el homenaje a su padre fundador con unas ideas verdaderamente salvajes. Delirantes. Delirantes. Son esas fuerzas, con el nombre que se le quiera dar, las que determinaron la redacción de una Constitución que tiene enormes errores, por mucho que entendamos que la única vía más o menos razonable sea la transformación de la misma, cosa bastante difícil por otra parte, porque está muy complicado transformarla en un sentido profundo, no en un sentido cosmético o puntual. Entonces, el hecho de que en España facciones como las que representan los secesionistas operen en la legalidad es un auténtico suicidio de la nación. Y además van a exigir cada vez más y además van a acaparar cada vez más recursos. El chantaje va a crecer. ¿Y por qué? Porque el bipartidismo lo ha consentido y está a gusto con ello. El bipartidismo o el PSOE 1 y su cara y su reverso, que es el PP, como estamos viendo en este seguidismo de todas las políticas, siempre que nace una alternativa a las alianzas con estas facciones, la intentan aniquilar desde los medios de comunicación y desde otras instancias. Entonces, el problema está ya en el propio texto, con toda la buena intención que se le quiera otorgar a esos padres, que no creo que fuera tantísima como se le quiere otorgar. Es una visión demasiado benévola. Ya sabemos que ese texto vino condicionada por una serie de grupos que operaban discretamente, pero de una manera tolerada. Y esa es mi crítica a fondo de la cuestión. Mientras el PP y el PSOE sigan en este reparto o en esta alternancia, no hay nada que hacer. Hay que buscar otras vías. No, pero ¿cómo conseguimos eso? Es decir, lo que hay que lanzar al mensaje al cuerpo político y al cuerpo social es de que lo que está ocurriendo es de una gravedad extraordinaria. Ya veremos cómo salimos de esta. Que esto está por ver, ¿eh? Pues claro que está. Ya veremos cómo salimos de esta. Pero suponiendo que saliéramos de esta... Los españoles salimos adelante. Sí, yo creo que sí, pero bueno, que digo... Remontamos los partidos.
Ya veremos, digamos, en qué situación y de qué manera salimos de esta, porque creo que el propio Santiago Abascal, que usted lo ha entrevistado, decía que este señor no se va a ir de buen grado. O sea, quiero decir que podemos ver cosas bastante que nos pueden helar la sangre. Sí, pero bueno, las estamos viendo ya, hace tiempo. Sí, no, o sea, pero tenemos por hablar de sangre helada, tenemos a Bildu ahí en el Congreso de los Diputados, respetadísimo. Pero bueno, yo lo que voy, Iván, es decir, las constituciones se enmiendan, las leyes se mejoran, la ley electoral se le da una vuelta. Es decir, todo esto, dentro del acuerdo, si se consigue la mayoría, se puede decir, técnicamente es posible, técnicamente es factible, es decir, no hay ningún impedimento metafísico. No. Ahora, la cuestión está en la degradación ética a la que hemos llegado. Es decir, que todo esto ha operado con una degradación. Hemos entrevistado a un señor abogado del Estado jubilado recientemente que intenta construir una asociación que nos está hablando de que en el cuerpo de abogados del Estado lo que impera es el miedo. Sí. Un miedo, ha dicho un miedo casi físico. Sí. Es decir, eso nos está diciendo que tenemos una enfermedad gravísima. Un miedo que remite a las películas de la mafia casi, ¿no? Sí, bueno, es decir, pero es que es un miedo que está presente en España, es un sentimiento abyecto que está presente en todas partes. Y entonces el miedo lo que hace es condicionar y volvernos cada vez más miserables. Nos hace ser miserables, ser deshonestos, poco honorables, cobardes. Y claro, esto es una situación en la que es una espiral en la que el país se está degradando. Y se degrada desde arriba hasta abajo. Porque mucha gente dice, a veces se mete con los periodistas, no dice, no, es que el periodista es un vendido y tal. Sí, pero mucha gente luego en su vida real dice, usted tiene un jefe, está en una empresa. ¿Y usted, por mantener sus principios, va a irse usted mañana al paro? ¿O al hambre? Pero yo creo que hace falta, un revulsivo. Claro, el problema de fondo es creer que el poder se ejerce de manera únicamente descendente, desde quien ya está instalado en él hacia lo que se dice y con pueblo. Bondad, sobre todo, que eso creer que todo lo que hace el Estado es bueno. Claro. Bueno, entonces lo que tiene que tener en cuenta el ciudadano es que él también tiene un poder, aunque crea que no lo posee. Y ese es el poder que podríamos llamar ascendente, y ese es el que se echa en falta. Cierto es que hay muchas plataformas que intentamos dar respuesta a estas pulsiones casi tiránicas que estamos viendo y caciquiles, por supuesto, por parte de estos gobiernos. Pero es que el ciudadano de a pie, el topicazo, tiene que ser consciente de que él tiene una parte de ese poder y que él es parte de ese Estado, que no simplemente es una cuestión de ideas. Yo partiría de una idea que lanzaría a las personas, porque todo el mundo habla de la libertad. Aquí en Europa nadie quiere morir por la libertad, eso no nos engañemos, eso es así. Antes no, ahora sí. Pero yo lanzaría una cuestión solamente. ¿Usted qué desea para su país? ¿Vivir en un país de personas extraordinariamente dependientes del poder, en cualquiera de sus formas, sumisas y dependientes y pobres? ¿Usted quiere vivir en un país de personas dignas, honorables y con iniciativa y con capacidad de buscarse por sí mismo el futuro? Yo lo que quiero es vivir en un país donde escuchemos la voz de los oyentes, porque si no escuchamos la voz de los oyentes, el poder ascendente también nos atizan. Hoy les hacíamos una pregunta a los oyentes que ya doña Carmen Carbonell nos va a explicar junto con las respuestas. Perdón, don Luis, es que usted me da paso siempre tan rápido, que no me da tiempo ni a sentarme. Pero no espere usted a que yo le dé paso. Usted irrumpa en el estudio cuando llegue el momento. Pues eso es lo que hacemos mientras terminamos una serie de cuestiones técnicas que también son importantes para la realización de este programa. Ya saben ustedes que tenemos un regalo que es el que trae Chocolates y Dulces Matías López, en este caso chocolate negro 100%. Hay muchas personas que dicen que este chocolate se lo tiene que llevar quien acierte los resultados de la libre encuesta. Concretamente es María Arenas la que nos dice esto. Yo le recuerdo la pregunta que hacíamos esta mañana. Concretamente les preguntábamos a propósito de la oposición que está haciendo Alberto Núñez Feijóo. Toca ponerle nota, señores. ¿Qué nota le pondrían a la oposición que está haciendo Alberto Núñez Feijóo? Damos opciones, pero yo no sé si nuestros contertulios podrían ponerle un número concreto a esa oposición que está haciendo Alberto Núñez Feijóo. ¿Oposición? ¿Del 1 al 10? Pues yo le pongo un 0, no hay oposición, es un seguidismo. Se pueden poner negativos. Vamos, suspenso. Se puede hacer cuenta negativa, o sea, es decir, menos 10.
Bueno, podríamos hacerlo. El caso es que nosotros dábamos 4 opciones, que es una oposición buena, una oposición que podría mejorar, una oposición mala o una oposición inexistente. Concretamente, el 77% de los encuestados van en la línea de don Iván Vélez, dice que es inexistente. Hay un 0% que dice que es una buena opción. ¿Qué pasa con don Alberto Núñez Feijóo? Que no han votado ni los suyos. Será quizás que están en el pleno muy ocupados. En fin, vamos a decir que entre los ganadores se lo va a llevar don Iván Vélez. Hay muchos votos también para don Javier Venegas, pero el chocolate negro de Matías López, 100% puro de Venezuela, lo pueden encontrar en www.chocolatesmatiaslopez.es. Así que, don Iván, es usted el afortunado y el galardonado. Y algunos comentarios, don Luis. De Twitter, Luis J. dice que no son oposición el Partido Popular y el PSOE. Son, al final, los de Alberto Núñez Feijóo, la muleta de Sánchez, aunque disimulen vistiendo de azul. Juan Ramón Hortelano Quesada, en el chat de YouTube, dice que el PP no hace oposición porque está junto con el PSOE a las órdenes de la Agenda 2030. Y termino con un comentario de la comunidad de YouTube, es de Zauril, que dice: PP-PSOE, Feijóo es el palanganero perfecto, incluso ya pasa de la palangana a recoger cabezas de gambas, haciendo alusión, lógicamente, a lo que veíamos hace unas semanas, o la semana pasada, que a mí pasa el tiempo muy rápido, en alusión a los sindicatos. Así que estos son los comentarios que dejan algunos de nuestros oyentes en redes sociales. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Y es el momento de poner punto final a nuestra tertulia. ¿Con quién? Pues con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que las dictaduras son como fotocopias. Buenos días. No, perdón, un momento, antes de dar paso a don Paco Linares, despedimos a nuestros tertulianos. No, si me deja hacer un pequeño anuncio, don Luis. ¿No? Venga, sí. Sí, vale. Bueno, pues mañana en el Senado a las 7:30, entren en la página de la Fundación de NAES, tenemos una jornada titulada La Catástrofe, Causas y responsables. Estarán participando en el debate Luis del Rivero, Samuel Vázquez, Fernando Villalba y Marta Castro. Lo organiza la Fundación de NAES y la Asociación de Justitia e Iure. Invito a la gente a que se apunte y participe, que creo que es una jornada interesante. Gracias. Para hablar de la catástrofe de Valencia. Efectivamente, vuelvo a decirlo. Y el lunes, añado más, haremos otra jornada con la Fundación de NAES en el Congreso de los Diputados para hablar de algo importante, el estado de las autonomías, crónica de un error anunciado. Pues muchísimas gracias, don Iván Vélez. Muchísimas gracias, don Javier Venegas. Un placer. Le seguimos en sus artículos en The Objective y en disidentia.com. Bueno, muchísimas gracias a doña Carmen Carbonell, que nos ha traído la opinión de los oyentes, y ponemos punto final a la tertulia, ahora sí, con don Paco Linares, que nos viene a decir hoy que las dictaduras son como fotocopias. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Ayer por la tarde vi con mi hijo Álvaro un podcast que trató sobre la trayectoria de un simple cabo austriaco que actuó en la Primera Guerra Mundial. Fue más tarde Hitler, el dictador, que llegó a ser el Führer de una Alemania que sembró millones de muertos. Unos en campos de exterminio, otros asesinados en sus ciudades y casas, y otros en la terrible Segunda Guerra Mundial. Analizamos otras contiendas y en todas suele haber un denominador común. Primero, el victimismo. Soy víctima, y lo segundo, hay que buscar quién causó el que yo sea víctima. ¡Estos tienen la culpa! Bueno, pues tanto lo uno como lo otro suelen ser simplemente inventos o historias falsas. Casi podríamos decir, como me dijo mi hijo Álvaro, que unas dictaduras y otras, por diferentes motivos, son fotocopias. Las teocracias y el socialismo han producido en los últimos 150 años carnicerías descomunales. Antes también pasaba. Espero que sepan y deseen saber más. Recomiendo para ello el libro La dictadura infinita, de Luis del Pino. ¿Saben ustedes por qué hablo de esto? Por ver que nuestro presidente es madera pura de dictador tirano. Antes de ayer no acudió a un acto de homenaje por las víctimas de la Dana. Y ayer va a una aquelarre de odio contra Franco. ¿Saben por qué odia tanto a Franco? Pues porque durante 40 años
impidió que los socialistas e independentistas robaran a los españoles. No quiero escuchar en España, ¡Hey, Führer Sánchez! Mañana más y mejor. Punto y final.